7:44 de la mañana, 7:44, hablemos del radar de la política y los movimientos que se están registrando hoy en esta nueva semana, después de que ayer 8 de febrero se venciera el plazo para poder hacer ajustes, cambios en las listas de candidatos a la Cámara de Representantes. Estábamos a la espera de la respuesta en una segunda instancia por parte del Consejo Nacional Electoral sobre la revocatoria que habría declarado en días anteriores, desde el pasado 4 de febrero, de Pedro Arenas, candidato de la coalición Pacto Verde, esta coalición conformada por los tres partidos, Alianza Verde, Pacto Histórico y el partido Maíz. Allí estaba él como cabeza de lista y esto cambia ahora con la decisión. ¿Qué ha pasado? ¿Lo dejaron en firme? ¿Cuál fue esa notificación que les llegó a la coalición? Pues vamos a saludar hasta ahora el protagonista de la noticia, es Pedro Arenas, ex candidato entonces de esta coalición. Pedro, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Para la comunidad que escucha Marandúa todas las mañanas. Bueno, Pedro, pues hablemos de esta decisión. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral en esta segunda instancia, después de que ustedes presentaran el recurso de reposición el recurso que aplicaron para esta decisión? Sí, nosotros habíamos interpuesto recursos por parte del Partido Verde y también de la dirección del Pacto Histórico. Y esos recursos fueron rechazados por el Consejo Nacional Electoral en la decisión que tomó sobre ello, dejando en firme la revocatoria del nombre mío de la lista de la coalición Pacto Verde Guaviare. En esa misma decisión señalan que se mantiene intacto, incólume, los nombres de don Germán Olarte Palomino y de Mariluz Martínez, es decir, que ellos pueden seguir adelante con el desarrollo de la campaña a nombre de la coalición que los inscribió o nos había inscrito el pasado 7 de diciembre. En tanto eso, la campaña a nombre de la coalición Pacto Verde Guaviare continúa adelante. Es decir, ¿usted ya no es el candidato oficial? La decisión que tomaron en el Consejo Electoral el viernes en la tarde-noche, que fue conocida el sábado también, y sobre lo cual estaba pendiente pues hacer también consultas jurídicas hasta ayer, quedó en firme, ejecutoriada ayer, y quiere decir esto que en este momento yo no hago parte de la lista por la decisión de ese Consejo Electoral. Que hay que decir, en realidad no tiene una doble instancia, porque los recursos nuestros, por ejemplo, fueron resueltos por ellos mismos. Y como ya es de conocimiento público, el Consejo Electoral no es un juez de la República, sino un órgano administrativo. En Colombia, los derechos políticos y en América Latina, especialmente los países que suscribieron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos políticos como a elegir y ser elegido solo pueden ser coartados por un juez de la República, por un juez penal, y este no es el caso. Entonces hay unas afectaciones a mí, pero yo lo que quiero significar acá en esta oportunidad que me brindas es señalar que la candidatura del Pacto Verde Guaviare a la Cámara de Representantes continúa adelante, tal como el fallo lo señala, en cabeza de Germán Olarte y Mariluz Martínez. Mantiene entonces la coalición la presencia. ¿Cuál fue el argumento de fondo que reitera o que reafirma el Consejo Nacional Electoral para revocar su nombre de esta candidatura? Según ellos, yo no participé de la consulta del Pacto Histórico y por esa razón, según ellos, yo no podía encabezar la lista. Es decir, me impusieron a mí la obligación, de alguna forma, de haber estado en la consulta interna del pacto para poder ser candidato. Desconocieron el hecho de que yo llegué a esa lista como resultado de un acuerdo de coalición suscrito por 4 partidos y me crearon de alguna forma una inhabilidad que no existe en la ley, como es hacer parte de una consulta de un partido al que en octubre yo no pertenecía.
No se puede obligar a un militante de otro partido a estar en la consulta de un partido diferente. Otra cosa fue lo que ocurrió el 6 de diciembre cuando se hizo un documento con la voluntad jurídica y política de 4 partidos de coaligarse para tener una lista competitiva para la Cámara de Representantes. Coaliciones que se dieron en varios lugares del país y que lamentablemente, como ya es de conocimiento público, también fueron atacadas jurídicamente por una demanda de un exregistrador delegado para lo electoral que quiso tumbar 15 listas en 15 departamentos de fuerzas políticas cercanas al presidente Petro. Es una demanda que en realidad quiere coartar el derecho de las fuerzas progresistas a estar presentes en estas elecciones de Cámara de Representantes. En el caso del Guaviare, me sacan a mí de la lista, pero insisto, señalan que la coalición Pacto Verde Guaviare, integrada por esos 4 partidos, en tanto no se afecta los nombres de Germán Olarte y Mariluz Martínez, puede continuar adelante. Mantienen entonces ellos esa candidatura. ¿Cómo queda la lista? ¿En cabeza de quién queda esta lista? Germán Olarte, como ganador de la consulta interna realizada en octubre, es el que tiene ahora la batuta, digamos, la representación como la cabeza de este proyecto. Entonces, él va a continuar adelante con el desarrollo de la campaña, con el respaldo de los partidos que conforman la coalición. Él en la coalición representaba al partido Pacto Histórico. ¿Por qué? Porque él ganó la consulta. Y es una coalición también con el Maíz y con el Partido Verde. Lo que hemos visto después de todo lo conversado y el análisis realizado es que los enemigos internos y externos de esa coalición esperaban que nuestra reacción por lo sucedido mostrara rabia y dolor. Pero realmente la ira es un castigo que no merecen esos contradictores nuestros. Y después de tanto pensarlo y meditarlo, pues en nosotros impera la calma y la sensatez. Y actuando con grandeza, esta coalición debe mantenerse. Por esa razón no nos vamos a retirar. La coalición Pacto Verde Guaviare sigue viva y nosotros, en representación del partido Alianza Verde, con el respaldo de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, continuaremos acompañando esta lista que encabeza ahora don Germán Olarte. Queda entonces ya decidido así, es decir, no hay más instancias, ya se cumplieron los términos, no habrá ninguna modificación ni ningún cambio a esa lista. Por lo que sé, hasta ayer tarde no se había producido ningún otro cambio. La voluntad jurídica y política de los partidos era necesario volver a llamarla, a juntarla, en caso de que se quisiera hacer algún cambio, porque sí dijeron que se podría recomponer, pero esa recomposición le correspondía no solo al pacto, sino a todas las fuerzas que conforman esa coalición. Ahí está entonces el panorama para esta lista que se ve pues afectada con esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Esta decisión fue particular para el caso de Pedro Arenas en el departamento del Guaviare. Las otras decisiones que también estaban ahí, pues que dependían también de la decisión que se conoció el pasado 4 de febrero, también tuvieron decisión de fondo o decisión en esta segunda instancia, entre comillas. Sí, todas tenían que ser resueltas antes del 8 de febrero, porque según el calendario electoral, esa era la fecha máxima para hacer cualquier modificación como resultado de decisiones jurídicas que se adoptaran previamente. Eso lo comunicó muy bien el Registrador Nacional del Estado Civil. Entonces, sí, lo curioso de esta decisión es que es una decisión contra Pedro Arenas. Sacarme de la lista sin que yo tenga ninguna sanción de ningún organismo como la Procuraduría que me impida ser candidato, no tengo ninguna inhabilidad. Es decir, también es bueno dejar claro que el Consejo Electoral, al no ser juez, no me está sancionando, sino lo que está diciendo es que yo no podía encabezar la lista porque no estuve en la consulta y entonces me retira de la lista. Obviamente están violentando mis derechos a elegir y ser elegido, el derecho a la participación, el derecho a coaligarse que tienen los partidos políticos, pero eso es como harina de otro costal. Tendrá, por ejemplo, en mi caso, que hacerse uso de una figura
que en lo contencioso administrativo se llama acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso no sabemos cuánto tiempo puede pasar. Pero mientras tanto, lo importante es que la coalición puede seguir adelante, sigue viva, aunque haya habido arbitrariedades y politiquería en la decisión del Consejo Electoral. Yo debo asegurar que esto también fue producto de la presión y manipulación de las maquinarias electoreras que tienen el propósito, en el caso de Guaviare, de acaparar todos los espacios políticos de elección popular, sin importar lo que les cueste y lo que tengan que hacer, incluso a veces sobornar y sabotear procesos de otras campañas. Y que esta decisión es porque nos vieron competitivos, nos visionaron ganadores y no lo soportaron. Por eso usaron la marrullería que acostumbran en este caso para quitarme a mí de esa lista. Pero de fondo lo que querían era destruir la coalición, como lo señalaba la demanda inicial. Tumbar la coalición y tumbar la lista, pero no pudieron. Y nosotros tenemos que respaldar el hecho de que las fuerzas progresistas en Guaviare participen de estas elecciones a Cámara. Y yo llamo desde ya a todas las personas y comunidades que nos han abierto las puertas de su casa, de sus veredas, de sus barrios, de sus resguardos, a que sigamos firmes, tratando de ganar una curul para que en el Congreso haya más credenciales progresistas que respalden las reformas sociales, económicas y políticas que necesita este país. Y yo personalmente me siento muy representado en los nombres de don Germán y de la señora Mariluz, y nosotros, o mi persona, estamos dispuestos a seguir apoyando esa lista. Pedro, usted dice, estos son ataques, esto viene, digamos, de un trasfondo también desde diferentes orillas políticas. Antes de preguntarle de dónde viene, ¿sienten ustedes que hay garantías entonces para seguir en la contienda? Con todo lo que ha pasado en el seno del Consejo Nacional Electoral, comparto plenamente unas afirmaciones de Humberto de la Calle Lombana, quien dice abiertamente que nos llenamos de normas electorales y de minucias que dan lugar a que actúen los tinterillos y no el voto popular. Básicamente comparto plenamente lo que dijo Humberto de la Calle, en el sentido de que no puede ser que un órgano en donde están sentados representantes de partidos políticos defina la suerte de las elecciones, creando un clima de tantísima incertidumbre que, por ejemplo, ha llevado a poner en juego y en tela de juicio la posibilidad de realizar consultas para la escogencia de candidato presidencial o de tener listas a Cámara de Representantes. En las democracias modernas, por ejemplo en las europeas, esto es inconcebible. Quien tiene el derecho de decir que una fuerza política no goza del respaldo es el pueblo. El pueblo es el único que debería tener el poder de decir, no queremos que esta persona o este partido nos represente. Pero aquí en escritorios, unos personajes, representantes de, en algunos casos, maquinarias electoreras, como en el caso de la señora Maritza Martínez del departamento del Meta, que fue senadora, que en alguna época las maquinarias políticas de Guaviare la trajeron a presentarla aquí para buscar votos, que ahora funge como magistrada del Consejo Electoral. Pues uno no puede aceptar que ellos tomen decisiones en derecho, están tomando decisiones en función del interés de sus partidos políticos. Y muchas veces, lamentablemente, esas personas que integran ese cuerpo administrativo, pues tienen contactos y redes con la política local. Y para mí sí es muy curioso que inicialmente la demanda del doctor Farfán no incluía al Guaviare, pero me enteré, yo personalmente me enteré días antes, que el doctor Farfán incluiría dentro de su demanda general al Guaviare, porque alguien de Guaviare se lo pidió. ¿Cómo se lo pidió y de qué manera le pagó? Porque seguramente alguien le dio alguna legitimidad política o económica para hacerlo. Pues esa es una cosa que no puedo demostrar, pero en San José todo se conoce. Y por supuesto que en ese sentido yo estimo personalmente que no hay garantías muchas veces para que los sectores alternativos puedan participar en igualdad de condiciones. Pongo otro ejemplo. ¿Cómo es posible que la norma electoral admita
que el tope de gastos electorales hoy para una campaña a Cámara sea más de 2.000 millones. Espero que la comunidad me esté escuchando. Candidaturas que jurídicamente pueden gastar más de 2.000 millones de pesos en una campaña tan corta para obtener una credencial del Congreso, en donde los sueldos jamás alcanzarían para que un congresista recupere ese dinero. Cómo los candidatos que están en esta feria de dinero, porque pagan líderes, botan plata en una publicidad a granel por todas partes, compran a los electores, por lo menos quieren comprar las conciencias de los electores. Después, ¿cómo se van a comportar? Lo ha dicho muy bien José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que en paz descanse. Si pagan para llegar, después tendrán que, perdonen la vulgaridad porque suena ofensivo, tendrán que robar para recuperar lo ganado. Ese es un régimen electoral que en Colombia hay que cambiarlo. No puede ser posible que alguien que no tenga dinero, por ejemplo, no pueda participar en elecciones. Una democracia no se puede sustentar en cuánta plata mueven los candidatos, sino en las ideas, en los argumentos, en las propuestas. Eso sería lo de fondo. Y si lo vemos así, pues claro, los sectores minoritarios de la política o los sectores alternativos, pues no gozan de garantías plenas. Aún así, insisto, la lista de la coalición Pacto Verde Guaviare continúa adelante y yo personalmente acompañaré a el esfuerzo de don Germán y de Mariluz, porque hay que brindarle una oportunidad a los sectores que no están conformes, a los que están a disgusto con todo lo que vienen haciendo las maquinarias políticas en los últimos años, que manejan absolutamente todo y se quieren adueñar de las pocas credenciales y los pocos cargos que les falta por adueñarse, al punto que incluso han metido las manos en la elección de las curules de paz, al punto que están también comprando conciencias para quedarse incluso con una curul que es para las víctimas de este país y en caso concreto del PD de esta región. A pesar de todas esas circunstancias, pues hay que seguir adelante. Pedro, le quería preguntar, ya que habla usted de esos recursos que se invierten en campañas, ¿cómo quedó el tema de la reposición de votos? Está creo que está entre los 6.000 y los 8.000 pesos por voto. Yo no he prestado atención a eso. Pero eso tiene un tope, ¿no? 8.287. Sí, señor. Eso tiene un tope, ¿verdad? Sí, el tope de gastos señalados es superior actualmente a los 2.000 millones de pesos. Yo digo, pero ¿de dónde? 2.000 millones, como también que hemos escuchado candidaturas a la gobernación que se gastan 40.000 millones de pesos. Uno dice, ¿cómo es posible que gasten tanto dinero? O sea, insisto, la democracia no podría ser sobre la base de cuánta plata manejen las campañas o los candidatos, sino en función de qué es lo que le puede servir realmente a la comunidad. Pues ahí está la realidad que hoy tiene esta lista del Pacto Verde. Se mantiene la coalición, sale Pedro Arenas de esta candidatura, pero mantienen entonces a Germán Olarte y a Mariluz Martínez dentro de esta lista. Ya falta solamente un mes, estamos en ese conteo regresivo que comienza desde ya. Pedro, y usted ya nos contaba un poco de esa percepción que tiene hoy en la política local. ¿Cómo ve el contexto también a nivel nacional? Sí, gracias. Se desarrolla al mismo tiempo la campaña a la presidencia de la República y las campañas al Senado de la República. Vemos nosotros que lamentablemente la consulta de los sectores progresistas del llamado Frente por la Vida se ha visto en dificultades jurídicas también creadas por el Consejo Electoral, pero al mismo tiempo vemos que en el caso concreto del Pacto Histórico, el doctor Iván Cepeda ha dicho que él va a inscribirse directamente como candidato para la primera vuelta. Y bueno, esperamos que los partidos que optaron por hacer otras consultas el 8 de marzo pues las puedan desarrollar con completa normalidad. Ojalá también que en nuestro territorio y en todo el país las campañas electorales puedan seguir adelantándose sin ningún contratiempo en materia de orden público, de seguridad. Reconozco el trabajo de las instituciones territoriales por hacer los comités para con la fuerza pública
mantenerle tomado el termómetro a la situación de seguridad y escuchar si alguna campaña tiene alguna dificultad. Ojalá que no. Y en el caso de la situación ya de contexto nacional, pues se tenía un temor y era que el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Trump, ejerciera alguna influencia sobre las elecciones de Colombia, como sucedió en el caso de Argentina o en el caso de Honduras. Pero hemos visto que después de la reunión del señor presidente Petro con el presidente Trump, pues se ha llegado a algunos acuerdos y la reunión ha terminado en buenas condiciones, es decir, en condiciones de respeto para ambas partes, y ojalá que Estados Unidos pues no se inmiscuya en las elecciones de nuestro país. Los colombianos tenemos derecho a definir la suerte de cómo se elige el Congreso y cómo se elige el presidente sin ninguna otra interferencia. Pues vamos a estar entonces atentos a ver qué pasa en esta recta, ya empezando la contienda final hacia la Cámara de Representantes con esta situación y esta realidad que ahora queda, el Pacto Verde en el Guaviare. Pedro, gracias por esta información, estaremos muy atentos. Muy amables ustedes siempre, Laura, y al equipo de Marandúa, muchos éxitos. Bendiciones, gracias a todos. Gracias, son las 8:05 de la mañana.